Gloria, quisiera que tú me ahondara un poco la razón del uso que tú haces tanto de la música y de la sonoridad, que para mí es muy importante, y que me hables sobre todo de algunos de esas personalidades que tú has conocido y la significación. Para mí es muy importante que tus documentales no solamente nos hablan de nuestros problemas ancestrales, sino también de los contemporáneos. Porque, y me voy a referir, por ejemplo, como Baraguá es un ejemplo de que cómo esa gente aparentemente sin historia llegaron a nuestro país por diversas razones y mantuvieron sus idiomas, su cultura, sus religiones, y eso a mí me parece muy importante, y además la constante de ritmo, como por ejemplo el round dance, que en todas las comunidades caribeñas en Cuba el round dance es algo muy típico, y eso me parece que es muy importante que nosotros sepamos más todavía de eso. Yo tuve la suerte de poder alimentarme durante el proceso de investigación, de edición, perdón, de ese documental del año 79, todo el tiempo escuchando todo aquello. Y me fui metiendo en el Caribe. Pero lo que ya decidió la selección de los temas que yo hice para seguir trabajando en el grupo de video independiente mío, que incluso se llama Imágenes del Caribe, Imacarib, fue la literatura. Leer Compadre General Sol, leer a Jacques Roumain, a Stéphane Alexis y leer a Georges Lamy, ese fabuloso autor barbadense, en In the Castle of My Skin, en el castillo de mi piel. Cuando yo hice ese curso de posgrado en la Casa de las Américas sobre el Caribe, mi trabajo se llamó La emigración, un tema de la literatura del Caribe. Y a partir de ahí, eso se quedó ya grabado para mí, de buscar esas voces aquí en Cuba. Y así fue como yo empecé en el medio del periodo especial. Fue el primero que yo hice, Los Hijos de Baraguá, porque me fui a vivir al Central Baraguá, que en el pasado era de la Baragua Sugar Company, y ahí empecé a encontrar ese mundo fabuloso de los caribeños de origen inglés, aquellos súbditos de la corona, aquella gente que tenían todavía, algunos les recuerdo en su casa, de la foto de la reina de Inglaterra, porque ellos eran súbditos de la corona. Entonces yo me fui a vivir allí, al Batey del Central, en pleno periodo especial, año 92, 93, a vivir allí. Y allí Alonso Jordán, en su casa, y desde su casa fue que me empezó a pasear por todo el Batey del Central y empezar a encontrar todas esas historias. Pero yo tenía un antecedente estético que a mí me gustaba mucho, y era el documental Sin Parelé de Humberto Solá, donde la voz cantante y quien guía la historia es Marta Yancló. Y entonces para mí, en mi documental, el mundo de la entrevista, del testimonio, de las memorias y de esas fotos viejas que la gente guarda en una gaveta, en una caja, en un escaparate, que a veces están oxidadas, a veces se echan a perder. Ese es el gran patrimonio con el que yo trabajo. Es una constante porque en todos los documentales siempre aparece una persona con fotos y reproducciones, y realmente eso es muy, muy interesante lo que tú acabas de decir. Cuando yo hago el documental de los caimaneros, por ejemplo, hago una descripción que en esos barquitos que iban y venían entre la isla de Pinos y las Islas Caimán, venían las esperanzas de la gente, pero también se iban regando el foxtrot, el calipso, todas aquellas melodías, ¿me entiendes? O sea, yo también estoy obedeciendo a una corriente que existía dentro del cine cubano, que te iban dando aristas de ese movimiento, que desgraciadamente hoy día no está muy presente en la filmografía de los jóvenes, de los más jóvenes, pero yo pienso que es que porque les falta conocimiento de la belleza y de la importancia de la historia de Cuba en relación con el resto de las islas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Reembarque, una de las entrevistas más significativas es ese haitiano que yo encuentro en un parque, un haitiano viejísimo, lo encuentro en un parque en el sur de Haití,
y nos acercamos a él, y a través de un traductor, porque yo no hablo creol, él nos dice que él había nacido en Santiago en el año 37. En el año 37, que fue lo que ocurrió aquí en este país, el reembarque de una gran cantidad de haitianos. Y entonces él empieza a explicarme que él creció escuchando que él era un bebé y que su familia tuvo que salir de Cuba. Y, por ejemplo, se habla mucho de la relación de Cuba y Haití. Una de las cosas más lindas que también pasó es que ellos, el 1 de enero, que Haití y Cuba tienen esta cosa, bueno, la Revolución Cubana y el 1 de enero, que es cuando triunfa la Revolución de Haití, es el día que los haitianos hacen la sopa de calabaza, el soup du monde. Ese soup du monde, yo lo filmé aquí con el grupo Bonito Patois en Camagüey, y se hace toda la ronda alrededor del soup du monde. Pero cuando yo voy a Haití, yo les pregunto, bueno, ¿y la soup du monde? Y yo, Dessalines, porque fue la sopa que Dessalines permitió a los antiguos esclavizados tomar después de la liberación, después de la revolución de Haití. Fíjate que ellos no podían ni tomarse ni la sopa de calabaza, y fue Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, quien les permite hacer eso. Y esa sopa llega a Cuba. Y en toda casa, en toda comunidad haitiana, si hay calabaza, se hace el soup du monde. Mira tú los vínculos de aquella revolución, 1 de enero, con esta 1 de enero, pero además que la trajeron los haitianos. Y así tú te encuentras muchos elementos en la comida, en la memoria, en los recuerdos. La religiosidad siempre está. Y por eso es que mucha gente en Cuba se asombran de que existe el vodú. Ese vodú llegó también con los haitianos, es fuertísimo. Y yo yo trabajo con plena libertad, porque la necesito, para poder expresar todas esas aristas espirituales. Porque vino el trabajador, pero vino su espiritualidad y vino su cultura. Y eso forma parte de la cultura del resto del Caribe que convive con Cuba. En todos los documentales de Gloria, la música y la danza van unidas, y además muy coherentemente con el texto, con el contexto que se está narrando. El primer documental que yo hago, desde el primero, Ogún, dedicado a ese gran maestro Lázaro Ross. Lázaro Ross, por favor, es su voz, es su manera de decir, su manera de cantar, pero también está, por ejemplo, una voz excelente como la de Felipe Alfonso, y todas las personas que cantaron en ese tambor para Ogún. Entonces es la música y la danza ligado al mundo de la poesía de los pataquines, y ese estilo de los pataquines yo lo voy trasladando a otros de los materiales. O sea, ese estilo de contar de una manera diferente, que no es una narración solamente informativa, es una narración con cierta poesía, con elementos de nostalgia, con elementos de la memoria colectiva, porque yo me voy llenando. Y eso es un proceso muy especial que ocurre en mí, que yo me voy llenando de todas esas historias. Por ejemplo, cuando yo empiezo el documental de Baraguá, lo hago así, como si fuera un personaje que va caminando por las calles de ese batey, porque eso me lo enseñó Lázaro, ¿me entiendes? En ese estilo de narrar los pataquines. Eso me ayudó mucho. Y me ayudó, por ejemplo, en los documentales que yo hice sobre las comparsas, el Alacrán y los Marqueses de Ataré. Muchos de los cantos que ya yo creo que ni esas comparsas cantan, están ahí en el documental. Y está la voz de los fundadores, de la gente que siguieron después la tradición, y esos cantos de los abacuá, de los rumberos, de los santeros y paleros que integraron la comparsa de los Marqueses de Ataré, la presencia de la marquesa, de los Marqueses de Ataré. O sea, es como si uno hubiera ido recorriendo, y a mí me daba una satisfacción ir recorriendo esas voces que no tienen la presencia fuerte que deben de tener en la cultura nacional. Sin embargo, a nivel de barrio, a nivel de ese micromundo caribeño, sí lo tienen. Pero después me metí en el jazz, y así fue como descubrí en Nosotros y el Jazz, ese grupo de gente que bailan jazz, y que bailaron jazz en La Habana, en las sociedades negras, otro mundo súper desconocido en la cultura cubana.
Llegó la revolución, se cerraron esas sociedades y no se habló más nunca de eso. Eran lugares importantísimos donde la gente negra tenía un espacio de relacionarse, de vinculación. Bueno, tú eres un especialista en eso porque tú has estudiado todo el mundo de las sociedades y sobre todo sus publicaciones. Y entonces ese grupo llamado de Santa Amalia eran de la gente que cuando Cab Calloway y los Nicholas Brothers venían a Cuba, y todos esos artistas americanos venían a Cuba, ellos seguían las películas Stormy Weather, Cabin in the Sky. ¿Por qué? Porque por primera vez veían a los negros en un papel protagónico, a los negros que no eran pintados los labios en papeles ridículos, o como el llamado cine de rumbera. Yo odio ese cine. Pero entonces, cuando yo voy a hacer una película como Diálogo con mi abuela, entro en otro elemento de la espiritualidad y de la música, que son los cantos que escuchamos en las misas espirituales. O sea, estamos hablando también del mundo del Caribe y de la separación. Separación, la de África, cuando los están, y después separación, Canal de Panamá, que eso fue una de las cosas que a mí más me emocionó cuando yo fui a Baraguá y encontré a Miss Jones, que su familia había sido desintegrada, porque padre, madre, no sé qué, en Panamá. Por eso es la narración. No sé por qué mi abuela se pone tan triste cuando alguien habla de Panamá. ¿Cómo no van a ponerse tristes si ese fue el desmembramiento? Y esa separación del mundo, del hombre, de la mujer del Caribe, es una cosa que se fue repitiendo y se repiten esos ciclos. África, pero después la separación Panamá, después la separación hacia Cuba, hacia las bananeras, hacia la United Fruit Company, hacia muchos lugares para poder sobrevivir. Una música que también está presente, y no por gusto, es también no un problema de estilo, es un problema de darle voz a los más jóvenes, a su manera de contar la historia. Un tema como el 1912, Voces para un Silencio, dedicado al Partido Independiente de Color, no puedes dejar fuera a los jóvenes, no puedes dejar fuera su interpretación de lo que fue la masacre de los independientes de color. Y por eso, en los 3 capítulos, el tema de abrir y cerrar es el hip hop que compuso CQ, que Afrolucha Continúa. Y es muy fuerte porque te va dando como que una explicación de lo que fue la lucha de los negros durante el proceso de la independencia y posteriormente. Además empieza fuerte, y es muy importante en la secuencia de crédito ir anunciando con fuerza, y eso me lo permitía una música así como el hip hop, que es directa. Entonces, en el primer capítulo también está en una secuencia muy importante, que es la que va a dar inicio ya al relato, es Me Afroconozco. ¿Por qué? Porque en ese tema de obsesión me está diciendo, ¿quién eres tú para juzgar mi historia? ¿Quién eres tú para juzgar mi bemba, mi labio, mi perfil, mi color? Porque yo tengo el derecho de contar esta historia desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la alegría y del dolor, del derecho que tengo a expresarme como soy. Y entonces fue muy importante. Pero entonces, cuando yo estreno el primer capítulo, yo recuerdo que fue Obsesión quien me llevó, dice, vamos a ver si tú te atreves a poner este canto, que es el dedicado a el famoso monumento de José Miguel Gómez, túmbenlo. ¿Cómo íbamos a explicar aquello? Yo sabía que eso iba a ser un reto que a mucha gente no le iba a gustar, pero yo no hago las películas para que le guste a alguien específico. Yo tengo que trabajar sobre bases de verdades y de sentimientos que expresan la música. Yo no necesitaba una narración ahí, porque la música lo dice todo. Por eso es que la música se convierte
en un personaje. Si hay que tumbar o no el monumento José Miguel Gómez, eso lo dirá la historia. Pero lo que sí era importante era que se reconociera el lugar y la posición que ocupa ese monumento, esa figura, en esta historia silenciada del Partido Independiente de Colombia.